Primeramente, gracias a todos por conectarse. Es para nosotros una bendición muy grande que puedan considerar este tiempo, ¿verdad? Para nutrir sus espíritus y sobre todo para seguirnos edificando en nuestras labores como madres, como mujeres. Y bueno, para las personas que probablemente están aquí por primera vez o las personas que de igual manera visitan este canal, quiero presentarme y bueno, luego dar también una presentación a nuestra invitada. Pues yo soy Lili Guerrero y soy licenciada en pedagogía, soy mamá que educa en el hogar ya desde hace casi 9 años, gracias a Dios. Llevo pues casi 8 años conociendo la pedagogía de Charlotte Mason y educo con ella a mis 3 hijos. Por gracia de Dios también hemos visto una bendición muy grande en conocer pues estos principios, ¿verdad? Que nos han acercado muchísimo a entender que la educación es divina porque Dios ha puesto leyes también en la educación, leyes que tú y yo podemos ver a través de nuestra propia observación y poniendo en práctica algunas de estos principios que si bien están, digamos, plasmados en una filosofía educativa, que es la que dejó Charlotte Mason, pues más que una filosofía es algo que podemos ver cada una y que apela muchísimo incluso al sentido común. Entonces es una bendición y es a través de toda esta bendición que mi familia ha recibido y que muchas familias hemos recibido, que hemos compartido en este espacio, pues material enfocado en esta pedagogía, pero también pues no es únicamente y exclusivamente para temas de educación, aunque el enfoque principal de este canal es la educación. También traemos temas que son interesantes y son relevantes para nuestra vida cristiana. Así es que, bueno, antes y como siempre, también me gusta dar un poquito de contexto de todo lo que se presenta y en esta noche, bueno, el contexto que tenemos de esta charla es que las personas que nos siguen a través de las redes, que siguen el esfuerzo y el trabajo que se ha hecho muy colaborativamente con las familias, contamos con viernes de comunidad en los cuales compartimos recursos, herramientas para que las familias puedan animarse, ¿verdad? Mucho de lo que hacemos en comunidad lo exteriorizamos a través de viernes de comunidad, viernes de herramientas, ¿no? Diría que es un viernes bastante nutrido y justamente estas últimas semanas hemos tenido viernes de compartir recursos en los que las familias que están dentro de las comunidades nos han compartido todas esas herramientas, recursos, materiales que les han sido valiosos, que les han sido para edificación y asimismo queremos que estos recursos se den a conocer a otras familias para su edificación de igual manera. Y ese es el motivo, ¿verdad?, por el cual Nedelka ha sido invitada esta noche, justamente porque hemos encontrado algunas recomendaciones o varias recomendaciones de hermanas dentro de la comunidad en la cual pues han escuchado la participación de Nedelka en algunos espacios y su testimonio ha sido para bendición. Entonces sabemos que esta charla de igual manera nos va a bendecir por cuanto pues Nedelka es una mujer que ama al Señor y asimismo pues paso a presentarla de una vez para que la puedan conocer si es que no la ubican, ¿verdad? Puedan tener un poquito de antecedente de quién es Nedelka. Pues bien, ella es esposa de Diego y es madre de cinco regalos del Señor dados por medio de la adopción, lo cual es muy interesante, ¿verdad? Ella se deleita en la educación de sus hijos por medio de la escuela en casa. Disfruta mucho en servir y apoyar a mujeres cristianas en Latinoamérica por medio de la enseñanza de las Escrituras y del diseño de Dios. Ha tenido el privilegio de ministrar a mujeres en varias iglesias en diferentes países. Actualmente colabora como coordinadora editorial de Team Chalice en español y colabora con diferentes ministerios y editoriales en la traducción de libros al español. Y bueno, pues ahora sí, Nedelka, bienvenida a este espacio. Damos gracias a Dios porque puedes estar aquí acompañándonos. Muchísimas gracias. De verdad, esto es un placer para mí poder conocer a tantas mujeres de diferentes países o me imagino de México. Y es un honor de verdad estar aquí con ustedes. Gracias, gracias, Nedelka. Para nosotros también es
Es un placer que estés con nosotros. Y bien, en el espacio de preguntas tenemos justamente a Jess Ávila, quien es una mami que forma parte de la comunidad de Puebla y que nos apoya a compartir en estos viernes de comunidad estos recursos y estas herramientas. Y bueno, más tardecito la tendremos. Gracias, Jess, también por estar aquí. Muchas gracias, Lili. Bienvenida, hermana Nedelka. Bendiciones a todos. Pues bien, vamos a dar inicio. Como ustedes pudieron ver, son 4 temas los que vamos a estar abordando aquí. Creo que este canal y estas comunidades y en general todo lo que hacemos se enfoca mucho a la educación, pero también a la crianza, de modo que tener a una invitada que trae obviamente su experiencia y su conocimiento respecto de ser madre también educadora, como lo comentamos, pues va a ser muy valioso. Así es que vamos a iniciar con estos primeros temas. Son 4, los voy a recordar de manera rápida para empezar, digamos, uno por uno a abordar y ver, pues, qué nos puedes comentar, Nedelka, sobre cada uno de ellos. El primer tema es ser padres amorosos sin dejar a un lado la disciplina y honra. Y creo que, bueno, todas sabemos que este tema es importante porque si algo hemos compartido justamente en las comunidades, ¿no? En el trabajo que hacemos leyendo las madres estos volúmenes, ¿no? Y aprendiendo sobre el tema de educación y crianza, es que algo que hace falta mucho en este tiempo es la ternura de la madre, ¿no? Es algo que si bien en el tiempo fue muy marcado, ¿no? El lugar de la mujer como la proveedora de amor, de ternura, ¿no? Es cierto que a través del tiempo esta figura se ha tornado un poco más severa, probablemente esta parte de ternura también se ha disipado un poco, ¿no? Justamente porque perdemos un poco el equilibrio, ¿no? Entonces, ese será nuestro primer tema, ¿verdad? Algo que nos interesa, creo que muchísimo. El segundo tema es fomentar una buena relación entre hermanos. Y bueno, cabe aclarar que estas preguntas han salido de las mismas madres que forman parte de las comunidades, esas inquietudes que tenemos, ¿verdad? Porque probablemente en el tema de la educación tenemos esta guía, ¿no? De la pedagogía que nos ha ayudado bastante a aclarar algunas situaciones. Definitivamente la palabra de Dios nos ha dado y es, yo creo que la herramienta principal de la cual yo creo que todas aquí nos abrazamos fuertemente porque nos habla en todos sentidos. Sin embargo, bueno, vemos también que estas preguntas reflejan necesidades reales, ¿no? Reflejan una preocupación real y ese tema de la relación entre hermanos es una situación que quisiéramos saber abordar, ¿no? Que muchas veces nos falta la sabiduría de cómo hacerlo y creo que va a ser uno de los temas en los cuales estaremos muy atentas. El tema 3 será enseñar buenos hábitos. Sabemos nosotros desde esta pedagogía la importancia que tiene. De hecho, dentro de la educación sabemos que ocupa o debiera ocupar un lugar importante, ¿no? De hecho, ella en su momento le atribuyó la tercera parte de la educación del niño a la formación de hábitos, ¿no? Porque, bueno, sabemos que los hábitos, la suma de nuestros hábitos forman el carácter. Entonces, esa es la importancia tan grande y quisiéramos que igual nos des tu perspectiva en este tema. El cuarto tema y el último sería el equilibrio entre prohibir y ser permisivo, que yo creo que es una de las situaciones que también nos llegan a preocupar. Justamente creo que está muy bien el título de esta charla, que es el equilibrio, ¿no? Es buscar ese equilibrio. Y bueno, pues en este sentido, ya con estas preguntas, estos temas más bien que vamos a abordar, nos gustaría igual que comenzáramos con el primero, Nedelka, sobre ser padres amorosos sin dejar a un lado la disciplina y honra para, obviamente, tener la perspectiva, ¿no? Es interesante contrastar también, pues, todo lo que el Señor te ha permitido en este momento, ¿verdad? Y con tus 5 hijos y acompañando, claro, ¿verdad? El proceso de otras mujeres, porque algo interesante en la semblanza que nos compartes es que te has también dedicado a apoyar y a guiar, ¿no? En ese sentido, a otras mujeres que de igual manera están en este proceso de la maternidad y de la crianza. Entonces, bueno, pues vamos con el primer tema y pues adelante, Nedelka. Bueno, gracias.
La primera pregunta, ¿verdad? Como dijiste, es ser padres amorosos sin dejar a un lado la disciplina y la honra. Yo creo que la palabra disciplina a veces trae una idea negativa y pensamos que al disciplinar a nuestros hijos no los amamos. Cuando la escritura es muy clara, en Hebreo 12, habla de que el Señor nos disciplina porque nos ama. Y eso es muy importante que desde el inicio podamos recordar lo que el Señor nos dice. A veces queremos que nuestros hijos sean obedientes, que sean fáciles en instruirlos, pero olvidamos que la disciplina con dolor es también amor, porque el Señor lo dice. Yo quiero compartir varios versículos aquí por lo que estoy diciendo, porque es importante que todo lo que yo diga, amigas, puedan verlo en la escritura. Yo puedo darles mi opinión, puedo darles el método que yo he usado en la educación de mis hijos ya por 13 años. Puedo contarles muchos ejemplos, anécdotas, pero lo que ha mantenido paz y balance en mi hogar ha sido la palabra del Señor. Es ahí donde yo puedo ver que la educación en mi hogar tiene fruto porque está fundamentada en lo que dice la palabra. Entonces, la disciplina hoy para la cultura, incluso para varios círculos evangélicos, lo ven como negativo. Y el Señor tiene una definición para disciplina totalmente diferente a lo que la cultura y el mundo nos dice. Por ejemplo, aquí Él nos habla en Hebreos 12. Sería bueno que apuntaran los versículos para que ustedes también en su tiempo puedan revisarlo. Pero Hebreos 12:5 dice, y ya han olvidado la exhortación que se les dirige como a hijos. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. La palabra castigo definitivamente lo vemos con un entendimiento negativo en nuestros círculos. Y son palabras bíblicas, son instrucciones bíblicas que el Señor nos enseña. No hay ningún método afuera de la escritura que tenga la verdad 100%. Lo único que tiene la verdad 100% es la palabra del Señor y eso es lo que debemos seguir. Entonces, el capítulo 12 de Hebreos habla que el Señor va a disciplinar a sus hijos por amor. Obviamente, Proverbios también nos habla de que si no disciplinamos a nuestros hijos, no los amamos, sino lo contrario, los odiamos. Entonces, ¿qué significa disciplina de una manera bíblica? La disciplina tiene dos definiciones. La primera es la disciplina corporal. Tiene que haber dolor para que sea disciplina. Y lo otro es la disciplina que forma al niño, que lo educa, que lo instruye, que se vuelve un hábito en la vida de ese niño. Pero ha habido como un movimiento muy fuerte a nivel de Latinoamérica donde se le ha puesto a la disciplina una connotación negativa y que no debemos disciplinar a nuestros hijos de una manera corporal. Proverbios y Hebreos nos habla que sí, que el Señor nos va a disciplinar con dolor para poder demostrarnos y enseñarnos que nos ama. Entonces, la primera pregunta dice, ¿verdad? Ser padres amorosos. Si tú amas a tu hijo, tú lo vas a disciplinar de una manera que traiga dolor, no con lesiones, no con marcas, no que se pase a un nivel que humille al niño o que lo hagas con ira,
Definitivamente eso no es lo que habla la palabra del Señor, pero sí habla que debe de haber una disciplina y debe ser una disciplina con dolor, como lo dice Hebreos. Proverbios, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Proverbios 13:24. Me encanta otra versión del versículo que dice, el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Entonces, para poder disciplinar a nuestros hijos, tienen que entender que es algo importante, es algo que lo vamos a hacer con diligencia, es algo que nos sometemos a la palabra y es algo que va a formar el carácter de este niño precioso que el Señor nos ha dado como buenos mayordomos para poder educarlo en el hogar. Entonces, muy importante, no separemos lo amoroso de la disciplina con dolor, porque si no, estamos instruyendo métodos y filosofías humanas a lo que dice la palabra del Señor. Y para tener fruto en nuestros hogares, para que el niño vea que una desobediencia trae consecuencias negativas y el Señor nos llama a disciplinarlos para que haya un fruto apacible, como dice Hebreos 12:11. Si dejamos que el niño sea el que dirige el hogar, si dejamos que el niño sea el que decide en el hogar, vamos a tener serios problemas, porque la vara de corrección es amor para ese niño. Y definitivamente yo no puedo darle la vara a mi hija de 17 años, ya eso es otra cosa, ¿no? Cómo la disciplina se va a emplear a mi hija de 17 años. Pero la disciplina de un niño cuando el carácter se está formando, que son en los primeros años, debemos de ser diligente, como dice la Escritura. Gracias, hermana. En cuanto a eso, es sí bien importante porque, como bien comentabas, los métodos ahora son tan contrarios a lo que la palabra nos enseña en cuanto a lo que encontramos en la Escritura y queremos resultados haciendo las cosas a nuestra manera, ¿no? Entonces, el tema de renovar nuestro entendimiento tiene que ver con reconocer todas esas mentiras, esas falacias que se meten, que suenan muy bien, ¿verdad? Y que lamentablemente adoptamos porque se escuchan tanto, se repiten tanto y ahí te das cuenta cómo la dependencia total a la palabra y estar constantemente llenándonos de la palabra para tener esos pensamientos que Dios quiere que tengamos sobre todos los aspectos, ¿no? El tema de la disciplina en amor es, yo creo que algo que no se puede desconectar, ¿no? Bien lo comentas, o sea, no podemos pensar que solamente provocar el dolor al niño ya es disciplina, ¿no? Porque lleva, o sea, es todo un proceso, es todo un proceso y todo el proceso siempre nos conduce a ver más allá de lo que queremos en ese momento, ¿no? O sea, porque en el momento podemos querer corregir alguna actitud que no nos gusta, ¿no? Pero eso no es preocuparte en realidad por la vida de tu hijo, ¿no? Eso en realidad es como preocuparte por ti, y pudiera ser incluso una autoridad arbitraria, ¿no? Que caprichosa, ¿no? Hay ciertos límites que tenemos también como padres, pero esos límites que ahora la sociedad tiene, pues son límites que prácticamente, como tú lo comentas, ceden el terreno para que el niño realmente haga como él quiere, ¿verdad? Sin una autoridad que delimita, ¿no? Un cerco de autoridad que ya nos ha puesto Dios, no lo tenemos que inventar como padres, ¿verdad? A veces pensamos que bueno, a ver qué cosas, y llenamos la casa de reglas cuando Dios nos ha dado una ley moral que es muy clara, ¿no? Y que es esa la que en realidad tanto padres como hijos deberíamos someternos, ¿no? En ese sentido, en ver que es un cerco de autoridad saludable, porque Dios lo ha establecido así. Y me parece interesante, gracias, porque el tema del amor es algo que en este tiempo, además de todo, ha sido como te comentaba, como una cuestión que está torcida, ¿no? Porque el amor que ahora se refleja en realidad no es amor según la Biblia, ¿no?
es algo que bien pudiera ser, yo creo que un amor más bien a sí mismo que a los hijos, ¿no? Un amor al padre, a lo que el padre quiere. Entonces, bueno, creo que esa parte, por lo menos a mí, de todo lo que comentas, yo sé que este tema es profundo y podríamos llevarnos una plática completa para ver el tema de la sola disciplina. Pero bueno, en cuanto a esto y cerrar un poquito, el primer tema que es realmente muy interesante, el tema de mantener, por ejemplo, la honra de quién, ¿no? Porque obviamente la disciplina es por bien del niño, ¿no? Y la honra que primeramente se ofrece cuando uno disciplina es a la autoridad suprema que tenemos, ¿no? Pero también los padres tienen cierta honra en todo este proceso. Nedelka, ¿qué nos puedes decir en cuanto al tema de la honra? Sí, si leemos Efesios 6, 1, 2 y 3, el Señor exclusivamente llama a los niños a honrar a sus padres, a obedecerlos y honrarlos. Gracias a Dios que no vivimos en el tiempo del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento el padre que mirara que su hijo o su hija fuera constantemente rebelde y no obedeciera la instrucción de su padre, las consecuencias eran severas hasta la muerte. En el Nuevo Testamento, obviamente, esa práctica ya no está, pero el principio no cambia. Y el Señor lo lleva también al Nuevo Testamento cuando dice que el hijo debe honrar. Ahora, ¿qué significa honrar? Honrar es algo de tener reverencia por los padres y también el lenguaje en nuestra cultura suena demasiado tal vez anticuado o con tanta cosa que la cultura nos ha dicho, a veces podemos interpretar esos términos bíblicos de una manera negativa. Yo recuerdo cuando yo crecí con mi mamá, había un temor sano, no un temor de que, uy, mi mamá, no, un temor sano de respeto y de honra, porque yo sabía que mi mamá me amaba, yo sabía que mi papá me amaba. ¿Por qué? Porque había disciplina en el hogar, tanto en el día a día, la disciplina de instruir y formar el carácter, como la disciplina corporal si era necesaria. Entonces, esa honra a mis padres al día que mi mamá vive conmigo, porque es una manera de honrar a mi mamá, de que ella pueda vivir, porque ya está en una edad que necesita ayuda. Esa honra de lo que dice la palabra del Señor, mis hijos ahora ven que mi mamá vive en el hogar y que honramos a mi mamá de esa manera, es como ejemplo para que ellos puedan ver que honrar puede ser con palabra, puede ser con gestos, pero también de una manera tangible que ella vive conmigo. Entonces, eso se va instruyendo al niño desde muy pequeñito para que cuando ya sea un adulto pueda llevarse eso al mundo, cuando vaya y se eduque o trabaje o lo que sea. Entonces, esa honra a la autoridad, esa honra a los padres, viene de la instrucción y la disciplina desde pequeño. Y al final del día, instruyéndolos para que honren a Dios una vez que sean salvos. Entonces, es muy importante no separar el amor, la disciplina y la honra. Ahora, padres amorosos. ¿Qué significa padres amorosos? Eso no tiene que ver 100% con mi tono de voz o no tiene que ver mucho de la manera que yo pueda instruir. Hay mujeres con personalidades diferentes. Hay mujeres que su tono de voz es más ronco que otro. Entonces hay que tener cuidado de no poner, ¿cómo les digo?, cargas en las madres, porque yo soy de esta manera, entonces tú tienes que hacerlo porque eso es lo que dice el método. No, en la maravillosa diversidad del Señor,
cada madre aquí que está representada, su hogar es diferente. Su manera de educar es diferente. La manera como se comportan los hijos es totalmente diferente. Entonces, podemos tener un método, puede ser excelente, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Y eso es nuestro fundamento y lo que debemos someternos para poder instruir a nuestros hijos con amor y temblor, como dice la palabra. Gracias, gracias, Nedelka. Y qué buena precisión haces porque sí, realmente creo que una de las cuestiones que muchas veces pudiéramos pensar que es incluso confusa, ¿no? Es que cuando uno habla, por ejemplo, de un método, de una filosofía educativa, cualquier cosa, pudiéramos tener la tentación, ¿verdad?, de poner en primer lugar una que la otra, ¿no? Cuando la palabra de Dios es absoluta, ¿no? Es la fuente total en la cual nosotros debiéramos indagar cualquier concepto. Porque aunque pensamos que la Biblia, porque muchos dicen es que la Biblia no enseña todo, no, yo creo que enseña lo más importante, que son los principios de vida para cualquier cosa. Y creo que toda la Biblia en realidad está llena de consejos prácticos que bajan a un nivel de principio de vida, que sí, yo creo que es bueno hacer la puntuación y la puntualización tal cual, ¿no? Ningún método educativo, ninguna filosofía está por encima de lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Porque entendemos que lo único que es completamente infalible e inerrante es la palabra de Dios y es la única guía y luz para nuestro camino, ¿no? Y creo que es importante tener esa base siempre porque en la crianza y en la educación, que es algo tan delicado, ¿verdad? No tener precisión de lo que la palabra dice, ¿no? Y abrirle la puerta a cualquier idea puede ser muy peligroso porque efectivamente, ¿no? Lo que comentabas, podemos a lo mejor deslumbrarnos con ciertas ideas del mundo, ¿no? Que suenan bien en este tiempo y pensamos entonces que la Biblia debería cambiar, ¿no? Para adaptarse a nuestro tiempo. Pero algo que comentaste bien al principio es que el principio es lo que se rescata, ¿no? Probablemente en el Antiguo Testamento la disciplina a los hijos lucía de una manera, pero el principio de reverencia a la autoridad, ¿verdad? Y en este caso, como padres, pues algo que se nos exhorta es a no ser arbitrarios, ¿no? A más bien tener en claro que nosotros mismos somos autoridades, pero delegadas, ¿no? Y que así como nosotros nos sometemos a esta autoridad divina, nuestra disciplina en el hogar no puede ser tampoco arbitraria a mi gusto, porque Dios ha establecido el modelo, porque Dios ha establecido las formas, ¿no? Bien comentabas, y creo que ahora que comentas la parte de la reverencia es algo que debemos considerar fuertemente, porque parece ser que ahora en estos tiempos, ¿verdad? Al padre le importa más ser amigo de su hijo y de hecho si notaste una de las preguntas, te la mandé tal cual como nos las mandaron. Si los padres pueden congeniar el ser divertidos, amorosos y la palabra divertido. Y me parece que no podemos, digamos, desviarnos hacia una respuesta que probablemente el mundo te daría, ¿no? Sí, es que tú puedes ser amigo de tus hijos. Y no es que el padre no pueda establecer una relación de amor y de afecto, pero creo que es importante decir y ponernos a pensar qué Dios quiere de mí como mamá, como padre, ¿no? Porque más allá de lo que el mundo puede hacer sonar muy bonito, o sea, antes de cualquier cosa, qué Dios quiere de mí y con base en lo que Dios quiere. Entonces, sobre de ahí construyo, ¿no? Y bueno, este primer punto me parece importante porque si bien a lo mejor no se abre completamente el tema aquí, si quisiéramos arrojar algunas ideas para que ustedes en la misma palabra de Dios y bueno, Nedelka nos hizo favor de compartirnos unos versículos que probablemente los compartamos también en la descripción o en algún comentario para que indaguen más y vean pues qué es lo que la palabra de Dios nos enseña en el tema de la disciplina. Y bueno, igual como son 4 temas, voy a pasar al siguiente porque creo que el otro también es algo muy importante y de hecho yo creo que va de la mano porque en el tema incluso hasta de la disciplina, nuestros hijos pueden ver, ¿no? Que cierta disciplina se ejerce sobre uno y sobre otro, ¿no? Porque justamente cada hijo es diferente, algo que comentabas bien. No podemos tratar de estandarizar un tipo de forma, de método en todos los hijos
Y me refiero a esto en que cada uno es un ser individual, ¿no? Y manifiesta ciertas actitudes que son diferentes. Hablábamos de la honra como una actitud del corazón, ¿no? Y vemos que pues a lo mejor en uno de los hijos sí, en otro de los hijos no se presenta esta actitud del corazón, aunque están siendo formados en el mismo hogar. Y en ocasiones, como padres, también nos equivocamos en el tema de la impartición de disciplina cuando son más de un hijo, y se puede percibir también cierto favoritismo que es a veces uno de los riesgos que tenemos como padres, pero que lamentablemente tienen algunas consecuencias, ¿no? Como esta rivalidad entre los hermanos, como algunas otras cosas. Digo, no es lo único, ¿no? A veces el simple hecho de que somos pecadores, ¿no? Y tenemos cada uno una forma y quisiéramos tener toda la atención y toda el amor de mamá, de papá, ¿no? Y entonces la relación entre hermanos también se puede tornar un poco difícil en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, según tu experiencia, Nedelka, ¿cómo has trabajado tú? ¿O qué puedes decirnos en cuanto a fomentar una buena relación entre ellos, entre nuestros hijos? Sí, para terminar el primer punto, quería decir que la escritura es suficiente para todo lo que tiene que ver con nuestra vida. El Señor no deja nada oculto. El Señor no deja huecos donde tenemos que averiguar qué es lo que tenemos que hacer en esta área. Cuando yo escucho, y hay mamás que me han dicho, pero es que la Biblia no habla de tal cosa, mi ánimo hacia esa mujer es siempre: tienes que leer la escritura. Sigue leyendo la escritura porque te vas a sorprender que el tema que piensas que el Señor no ha dejado instrucción, lo vas a encontrar. Puede ser un mandato, un principio, un ejemplo, una historia donde puedes ver que el Señor da instrucción. Para la segunda pregunta, decías que a veces se disciplina a un niño de una manera por una transgresión y tal vez de otra manera a otro niño, tal vez por la misma o una diferente transgresión. El Señor en su palabra nos dice qué hacer en ese momento, de que por qué voy a disciplinar a un niño de una manera y al otro no. Él nos instruye cómo debemos manejar situaciones de esa índole para poder cultivar relaciones entre los hermanos. Si vamos a Hebreos nuevamente, podemos leer Hebreos 12, 9 y 10. Dice lo siguiente: además teníamos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No obedeceremos con mayor razón al Padre de los espíritus y viviremos? Ellos, los padres de nosotros, nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía, mientras que Él nos disciplina para bien a fin de que participemos en su santidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Señor nos da la libertad al Padre a disciplinar a nuestros hijos como nos parezca, conforme a sus mandatos y sus principios. 5 niños, yo tengo 5 niños. Uno de ellos no le importa no ver película. A otro es lo más importante para él ver película. Entonces, a uno le importa que se la quiten, a otro no le importa que se la den. Entonces, no podemos decir, vamos a disciplinarlos todos iguales, tenemos que ser justos y tenemos que enseñarles que mamá los quiere igual porque los disciplina de la misma manera por la misma situación. El Señor nos dice, debemos disciplinar a los niños como nos parezca, conforme a la situación y a la transgresión que han cometido. Un niño entiende más rápido, el otro niño necesita más disciplina, necesita más instrucción, necesita más práctica. Otro niño puede ser que no necesite tanta con la misma situación. Entonces tenemos que ver cómo el Señor nos instruye, aquí todas nosotras las que
profesamos ser cristiana, el Señor trata con nosotros por la misma transgresión totalmente diferente. Entonces el Señor nos da esa libertad conforme a su palabra de poder disciplinar al niño diferente por la misma transgresión. ¿Qué pasa para fomentar la relación entre los hermanos? Si vemos en la escritura, Caín y Abel, los primeros hermanos. Miren todo lo que pasó con Caín y Abel. La rebeldía, todo lo que llevó a que un hermano matara al otro. Entonces, eso va a ser una lucha constante que los hermanos y las hermanas puedan tener una relación saludable, especialmente cuando están pequeños, que los niños lo único que les importa son ellos mismos, son muy egoístas. Entonces los niños solo piensan en ellos por su naturaleza pecaminosa que nacieron. Entonces, ¿qué pasa? El ejemplo que podemos darles en el hogar es cómo nosotros tratamos esas situaciones para que ellos sigan el ejemplo que nosotros les demos. Si yo pego 4 gritos porque el niño me quitó algo de la mesa, entonces si yo le pego 4 gritos al niño, pues él le va a pegar 4 gritos también a su hermanito cuando le quite lo mismo. Entonces, el modelo en el hogar, el trato, la manera como yo pueda ser ese ejemplo en mi hogar como madre, el niño lo va a reflejar y lo va a imitar. Y sabemos que es cierto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Enseñarle al niño de que si el niño no ve su naturaleza, va a ser difícil de que ese niño pueda adoptar una relación con su hermano que no sea de egoísmo. Mostrarle al niño, la acción que hiciste demuestra egoísmo por esto y esto y esto. ¿Qué sería otra opción para cuando vuelva a ser tentado en esta misma situación que pase? Y practicar con el niño, llevarlo a que pueda ver que lo que hizo causó algo negativo en la relación entre hermanos. Yo le decía a mis hijos cuando estaban pequeños, la manera que tú trates a tu hermano hoy, ese es el carácter que estás formando y cuando seas adulto va a ser va a estar tan dentro de ti que va a ser difícil cambiar los hábitos. Entonces, constantemente yo le decía a mis hijos, lo hiciste de esta manera, ¿qué te parece si lo pruebas así? Y poder practicar con mi hijo una manera diferente para poder llevarse con el hermano. A veces era exitoso, a veces no. Ahora veo, ya que mis hijos están grandes, 3 de ellos, la relación entre ellos como hermano. El hermano mayor siempre protegiéndolas, ayudándolas, aconsejándolas, porque eso fue lo que se le instruyó cuando estaba pequeño, el diseño del hombre, cómo Dios diseñó al hombre. La mujer igual, las hermanas, entre ellas, cómo llevar esa relación. Es muy sencillo, no es una fórmula nueva que estamos inventando, es simplemente ver el reflejo y lo que el Señor nos enseña en la Escritura y cómo nosotros modelamos eso con nuestros niños para que ellos sigan el ejemplo. Gracias, claro. Mucho es el ejemplo y cómo como adultos nosotros resolvemos también esas diferencias, ¿verdad? Cómo manejamos esas situaciones. Y algo que es, yo creo que bien importante de lo que comentas es que, pues, ellos están formando un carácter, ¿no? Con cada respuesta y con cada situación. Entonces, esto nos lleva a ver definitivamente la importancia de estar presentes, ¿no? No solamente de dedicarnos, digamos, a ciertos temas particulares, sino enfocar nuestra atención a lo que consideramos como no tan importante, ¿no? Porque yo recuerdo que algo que es como muy frecuente escuchar es que todos los hermanos se pelean, ¿no? Es que ya después se llevarán mejor, ¿no? Es como la etapa, pero es cierto que lo que van formando es hábitos del trato diario, ¿no?
Y si no les habituamos justamente a restituir, ¿no? El daño cuando han fallado, ¿no? A ocuparse del corazón de la otra persona, ¿no? A dejar de mirarse tanto ellos mismos y mirar también las necesidades de sus hermanos. Pero eso lleva mucho tiempo, ¿verdad? Esa es una inversión en hábitos que realmente le puede ocupar a la mamá prácticamente todo el día, pero esa inversión, como lo acabas de comentar, tiene fruto, porque aun cuando pensamos que en su momento no luce el cambio y puedes cansarte y desesperarte porque piensas, es que esto sigue igual, ¿no? Y yo intervengo y luego reaccionan, pero lo que acabas de comentar es cierto, o sea, son hábitos que se formaron y que le van a costar trabajo al niño tanto como a nosotros en cuanto a vigilancia, en cuanto a estar constantes también animándoles, ¿no? Porque somos ayudas para ellos también en ese sentido, porque así como muchas veces, pues fuimos negligentes cuando permitimos que las situaciones se dieran de la manera que se daban y luego queremos ser intencionales, ¿no? Pero pues finalmente el tiempo que pasaron practicando una y otra vez esas respuestas hostiles a lo mejor entre ellos y formas de arreglar sus problemas de una manera a lo mejor también problemática, ¿no? En la que no llegaban a ningún lado. Finalmente, con el paso del tiempo y practicando también, pues lo que tú comentas, el dirigir la situación, ¿no? A ver más allá. Obviamente aquí vemos la importancia de la dependencia al Señor, ¿verdad? Porque la paciencia de la madre no surge de ella, es un fruto que definitivamente le necesitamos pedir al Señor y cada día, ¿verdad? Porque incluso a nosotras también nos puede llegar a cansar el tema de estar constantemente sobre el mismo tema, pero bueno, es algo muy bueno lo que nos compartes en cuanto a que en algún momento se llega a ver el fruto, ¿no? Que no lo vamos a ver inmediatamente, pero no nos cansemos, ¿no? Como dice la palabra, de hacer el bien, porque un día cosecharemos, ¿no? Un día Así es, veremos ese fruto. Entonces, bueno, pues así es. creo que nos das mucha esperanza en ese sentido también, sobre todo para las que de repente sienten que están invirtiendo mucho y no ven el resultado inmediato. Bueno, hay esperanza, ¿verdad? En Cristo siempre hay esperanza. El fruto viene y es apacible y viene el fruto. Sí, y mira, que justamente el tema que sigue es el de los hábitos. Y como te comentaba, bueno, nosotros pues nos hemos orientado, nos hemos guiado con los principios de esta pedagogía, que es una pedagogía cristiana, es una pedagogía que de hecho nos apunta mucho a la palabra. Esta pedagogía es muy noble en ese sentido en que nos da la necesidad, nos abre los ojos a la necesidad de tener ese fundamento bíblico presente. Y esta parte de los hábitos lo vemos en tantas partes, incluso de la misma palabra, ¿no? Por ejemplo, aquí en Proverbios 13:4, ¿no? El alma del perezoso desea y nada alcanza, más el alma de los diligentes será prosperada, ¿no? O sea, hay varias necesidades que tiene el niño, ¿no? Y una de ellas es que le ayudemos justamente a trabajar que colaboremos con Dios en el trabajo de su carácter, que es algo que el niño obviamente puede trabajar de manera intencional cuando los padres, como lo veíamos, invierten tiempo en la formación de su carácter. Aquí, bueno, vemos otro, ¿no? Proverbios 13:5, el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, hay maneras en las que nosotros podemos claramente ver cómo la palabra de Dios efectivamente nos abre el entendimiento y el camino, nos despeja, ¿no? De esas tinieblas en las que solemos andar cuando la luz de la palabra no es la que nos ilumina. Y sabemos pues que la salvación no se transfiere a los hijos, ¿no? Porque el padre sea cristiano. Sin embargo, es cierto que hay una gracia para ellos cuando los padres están en la verdad y cuando tenemos claro el camino por el que debemos andar, ¿no? Entonces, estos hábitos, pues no son hábitos que el mundo, por ejemplo, ahorita, ¿no? Pienso en algunas filosofías que se ocupan de cultivar la virtud del hombre, pero a través de ideas humanistas y demás, ¿no? Estas virtudes que nosotros encontramos en la palabra son deseables para el cristiano, pero son deseables para todos, ¿no? Realmente
aquí independientemente de si de la condición, digamos, espiritual del hijo, son cuestiones que como padres tenemos que cultivar en ellos intencionalmente. Porque yo siempre lo he dicho, Nedelka, el tema de la cuestión de los hábitos nos ayuda siempre a ver la incapacidad humana, cómo somos incapaces en nuestras fuerzas de cambiar lo que somos, ¿no? Pero nos ayuda a depender de Dios en el sentido de que vemos que es solamente en su fuerza, es solamente esa convicción que nos hace ver algo más grande que nosotros, que es a Dios, al ejemplo de Jesucristo, que nos hace querer alcanzarlo, ¿no? Que nos da esa fuerza interior para querer ser como Él y entonces dar pasos cada vez pues más hacia ese modelo, ¿no? Incluso como padres pues tenemos esta responsabilidad delegada para guiar la vida de nuestros hijos, instruirles en estos caminos, ¿no? Entonces, en cuanto a este tema de los hábitos y que va muy pegado a lo que hablábamos antes, ¿cómo es que tú has trabajado este tema, así particularmente en tu hogar? Bueno, la palabra también nos dice esos versículos tan excelentes. La palabra añadir a lo que decías es de que a veces los niños en frente del padre lo hacen porque el padre está ahí o porque se espera. Y eso yo lo aprendí muy temprano en la educación de mis hijos, de que si tal vez mamá se iba y se quedaban con el papá o se quedaban con mi mamá en mi caso, no lo hacían, ¿verdad? De hábito, como si yo estuviera en casa. Entonces yo entendí de que obviamente formar hábito en mis hijos iba más allá de poder decirles, te levantas en la mañana, arreglas tu cama, te sentas a tal hora, haces la tarea, vamos a hacer esto, y era una rutina de hábitos. Y empecé a entender en la escritura cómo me podía yo quitar esa carga de formar, claro, todos los días instruirlos, pero de no depender de la instrucción, sino de lo que dice la palabra del Señor. Y la carga de que si mi hijo tiene buenos o malos hábitos. Yo empecé a entender lo que dice la escritura y quiero leerles este versículo porque va a ayudar mucho en cómo ir y pensar que el niño debe entender que los hábitos son buenos y que por qué son buenos los hábitos. Y los hábitos que son negativos los va a llevar a consecuencias posiblemente severas. Entonces, ¿cómo instruimos en el hábito, en los hábitos buenos de nuestros hijos? Miren lo que dice Colosenses 3, del 23 al 25. Dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Ese Cristo el Señor a quien sirven, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Entonces yo instruí a mis hijos. Yo no veo lo que tú haces, yo te instruí, te di una rutina, esto es lo que tienes que hacer hoy en día. Pero yo quiero que tú sepas que aunque mamá y papá no te vean, tú estás siendo visto por el Señor. El Señor está viendo lo que tú estás haciendo. El Señor es el que te va a dar la recompensa cuando tengas 18 años y ahorita que tienes 8, no quieras aprender estos nuevos hábitos y estos buenos hábitos. Cuando tú salgas del hogar y empieces un trabajo, tú vas a sufrir las consecuencias de no querer ser instruidos en esos hábitos en el hogar. Entonces, yo quiero decirte, yo le decía a mis hijos, yo quiero decirles a ustedes que el Señor es quien los ve, el Señor es quien va a ponerle a tu mamá en el corazón de darte una recompensa, el Señor va a guiar la situación de que tú formes esos hábitos porque lo vas a hacer de corazón para Él. Entonces, eso era un disco rayado todos los días. Hacerles ver de que si lo hacían o no lo hacían,
era el Señor quien miraba todo. Lo hacían y no lo hacían, ellos se perdían la oportunidad de poder tener una formación y un fundamento fuerte para cuando lleguen a ser adultos, porque estamos preparando a nuestros hijos para ser adultos. No vamos a mantener los niños toda la vida. Entonces, eso era la preparación y yo le decía a mis niños de 8 años, cuando tú en 10 años, si tú no abrazas estos hábitos para hacer esto y lo otro, yo quiero que tú sepas que el Señor es el que te ve. El Señor le va a poner en el corazón de tu jefe a darte una promoción, porque es el Señor que da la recompensa. Entonces, eso le dio libertad a mi educación de hacerle ver que iba a sufrir las consecuencias, pero también iba a ser bendecido con recompensa si él abrazaba los buenos hábitos en la educación, en cómo llevarse con su hermano, en cómo hacer los oficios del hogar, hacer su tarea, etcétera, en lo más pequeño o lo más grande. Y yo creo que eso quita carga de que ellos tienen que hacerlo a la manera de nosotros. No, te instruyo, te educo, te muestro, hacemos práctica, lo hacemos todos los días, pero la recompensa y la consecuencia viene del Señor. Claro, sí, gracias. El tema de las consecuencias es algo bien importante a trabajar con los chicos, ¿no? Porque justamente creo que en mucho de lo que ocurre en su día pueden ver justamente las consecuencias, no solamente en su vida, sino en la vida de otros, ¿verdad? Por ejemplo, creo que es muy fácil, a veces en ejemplos muy pequeños tal vez para nosotros, pero que tienen de pronto mucho alcance, como no sé, ven que algún amiguito, ¿no? O algún niño come demasiadas golosinas, demasiado de algo que obviamente no nutre su cuerpo y el niño está constantemente enfermo, ¿no? Son como oportunidades en las que ves, mira la importancia, por ejemplo, de algo básico, alimentarte bien, ¿no? Te mantienes con salud más tiempo, ¿no? Así en todo, yo creo que todo es muy bueno en cuanto a que son principios muy prácticos, ¿no? El tema de las consecuencias, yo creo que aplica bien y el tema también de algo que comentabas al principio, y es que cuando nosotros estamos en la instrucción de hábitos, es fácil que los chicos hagan lo que deben hacer mientras estamos, pero cuando no estamos, ¿no? Cuando no hay una vigilancia atrás, ¿qué es sino el poder inspirador de esa idea, ¿no? Que le das, ¿no? Lo que le comentas, ¿no? El tema de que tú no podrás estar ahí, pero Dios está ahí, ¿no? Y al final todo tiene su recompensa, todo tiene una consecuencia, ¿no? Y es muy fácil para un niño imaginar todo esto, ¿no? Pensamos que no, ¿no? Pensamos que el niño tiene ciertas limitaciones y que no, a lo mejor no verá como tan a futuro lo que está pasando, pero el niño tiene tanta capacidad y tiene una imaginación tan grande que incluso una historia bíblica puede tener el poder para inspirar en él ese deseo de la diligencia, ¿no? De todo, ¿no? Vemos, por ejemplo, el caso del rey David, ¿no? Que en algún momento vemos, pues no venció por la fuerza militar, ¿no? Sino por el poder de Dios que estaba con él, ¿no? Entonces, cultivar disciplinas espirituales para tu vida te da victoria porque el Señor es con los que le buscan, con los que le aman, ¿no? Entonces, se puede visualizar, ¿no? Probablemente hasta con ejemplos de la misma palabra de Dios que le lleven al niño a ver la importancia de hacerlo, aun cuando el papá no lo observa, ¿no? Eso yo creo que es de lo más retador en cuanto a la formación de los hábitos, pero yo creo que es algo que bien vale la pena dedicar el tiempo de hablar con ellos, como comentas, de motivarles con obviamente situaciones concretas, reales. La palabra de Dios es como bien lo comentabas hace rato, ¿no? Sí contiene las respuestas que el hombre necesita, todas las que el hombre necesita para vivir. Realmente muchas de las que el hombre no necesitaba las termina inventando y termina siguiendo otras corrientes filosóficas y de pensamiento que le alejan más de la verdad de lo que le acercan. Pero estas verdades realmente contienen todo y me alegra que lo hayas comentado porque
Sí, yo también recibo en ocasiones algunas preguntas, ¿no? De personas que tienen como esta inquietud, ¿no? De pensar que en la Biblia no van a encontrar todas las respuestas y quieren algo más, ¿no? Entonces me da gusto que lo hayas como mencionado, el tema de la suficiencia de la palabra, de la suficiencia de la Biblia. Bueno, vamos ahora sí Incluso, Lili, perdón, incluso sí. solo, por ejemplo, el ejemplo que dices, tal vez un poco básico con la alimentación del niño. Yo era muy directa y les decía, miren, si ustedes no se alimentan bien, recuerden, el Señor formó tu cuerpo en el vientre de tu madre y el Señor puso todas esas partes con un propósito, que tú estés sano para poder servirle y poder seguirle a cuando tú vayas creciendo. Entonces, este cuerpo que el Señor te ha dado te pertenece y no te pertenece. Tú eres un mayordomo de ese cuerpo, tú cuidas ese cuerpo. Entonces tú tienes que alimentarlo bien para poder ser un buen mayordomo de lo que el Señor te ha dado. Esas eran las discusiones todavía con dos de mis hijos que están pequeños. Eso no significa que no les doy caramelo, que no comen pizza. Claro que sí, ¿verdad? Vamos a lo divertido de los padres. Claro que sí. ¿Cómo le dicen en México? Nieve. Claro que sí, yo le doy a mis hijos nieve. Pero entender por qué la alimentación es importante. Y va nuevamente la escritura, nos da un principio y un mandato que debemos cuidar el cuerpo para los cristianos, porque es el templo del Espíritu Santo, pero para un niño que todavía no es cristiano, hacerle ver, ese cuerpo el Señor te lo dio y tú eres mayordomo y debes cuidarlo. Y llevarlo a algo tan básico como cuando tu amiguito te presta el carrito, el juguete, tú tienes que cuidarlo bien, eres mayordomo. Es exactamente lo que tienes que hacer con tu cuerpo. Entonces, el niño crece con una cosmovisión Ujú, que Dios es dueño del universo, que Dios lo ve todo, lo escucha, ujú. lo todo, y el niño se va del hogar con esa idea. Wow, Dios está aquí, pero Dios está aquí también. Y Dios ve lo que yo hago, aunque mi mamá y mi papá no estén aquí. Y eso quita carga al padre de querer instruirlo que obedezca lo que yo quiero, lo que yo pienso, pero llevarlo siempre a la palabra del Señor. Y ahí es donde se terminan todos los argumentos, porque es la palabra del Señor. Así es que es importante. Sí, gracias, gracias. Sí, la cosmovisión, el tema es que realmente todo tiene un fundamento atrás, porque no es simplemente que el hijo coma bien como ahora, ¿no? Que puede ser bien, te alimentas bien, tienes un culto a tu propio cuerpo, que es lo que vemos hoy, mucho es enfocado allá y muy poco enfocado en lo que debe ser. Pero estas ideas realmente tienen poder en la mente del niño, se están formando en el hogar y realmente todo lo que el padre no solamente dice, sino hace, tiene esa congruencia, tiene esa coherencia y forma ese ambiente que rodea al niño y que lo envuelve, esas ideas que tienen poder también y trabajan en su pensamiento, ¿no? Me parece importante lo que comentas porque esa asociación del por qué, de que hay principios que están atrás, ¿no? De una buena alimentación, no es simplemente para verse bien, no es simplemente para modelar tu ropa, ¿no? O ciertas situaciones que hoy día están muy de moda, ¿no? Y que lamentablemente están tan fuertes en el entorno externo, ¿no? Del niño, que fácilmente puede, si no tiene una buena orientación, ¿no? En ese sentido, si no tiene esa palabra que acompaña el tema de la instrucción en hábitos, pues obviamente no, pues puede ser simplemente una cosa más que añado. Y como tú dices, fácilmente puede ser, lo hago mientras está mamá para que mamá esté feliz, pero no es un principio de vida para mí, ¿no? No lo hago propio. Y la idea es que el niño haga propias esas ideas porque está convencido. Y aquí viene el poder del ejemplo, ¿no? Lo que comentabas. O sea, nuestras palabras, nuestros ejemplos van a darle poder e impacto a las palabras
y definitivamente Dios y nuestra oración atrás todo el día, ¿no? Y todos los días y cada día, ¿no? Porque de otra manera en nuestras fuerzas pues vemos imposibles muchas labores, ¿no? No podemos hacer más de lo que probablemente sin el poder del Señor pudiera hacer cualquier otra familia. Gracias a Dios que podemos tener esta guía, ¿no? En nuestras manos, en la que si bien van a venir problemas, ¿no? En el momento de la crianza, también sabemos para dónde caminar porque hay una luz para nosotros. Y eso, bueno, pues quisiéramos que todas las familias pudieran abrazar la verdad, pero pues sabemos, ¿verdad? Que el Señor es quien ilumina el entendimiento y el hombre es responsable, ¿no? Y en la parte de responsabilidad que tenemos, pues incluso, ¿verdad? Porque hay personas que también siguen el contenido y no, pues como tal, no se declaran hacia la fe cristiana o hacia alguna otra fe, pero vaya, este tema es una invitación también a confiar en que hay una verdad y que hay un camino, ¿no? Y que ese camino definitivamente es el camino de sabiduría para el hombre. Fuera de este camino, pues vamos a fallar bastante, ¿no? O sea, mira, que esto pudiera dar para muchos temas, sería muy interesante hablar de otros más temas, ¿no? Porque realmente hay como necesidad de despejar el camino después de tanto bombardeo de psicología y de filosofías, ¿no? De hombres. Entonces, bueno, nada más como para no perder como la continuidad de estos temas, ¿verdad? Y acercarnos ya también al final de esta plática, el equilibrio entre prohibir y ser permisivo, que yo creo que te digo, ¿no? O sea, es una línea a veces delgada entre querer ser uno y otro, entre querer, obviamente, cuidar y resguardar esa autoridad en casa, pero por otro lado, el temor de no ser demasiado autoritarios, ¿no? Y ceder un poco, ¿no? Ser un poco indulgentes, permitir que ciertas cosas ocurran. ¿Cómo equilibras esto en el hogar? Bueno, hay un versículo también. La palabra de Dios es suficiente para todo. Cualquier pregunta que me hagas, te voy a dar un versículo porque es suficiente. La palabra de Dios nos puede guiar en toda área de nuestra maternidad. No lo tengo aquí apuntado, pero lo recordé. Creo que es Santiago 2:13, si lo recuerdo bien. Déjame buscarlo aquí rapidito. Santiago 2:13. Dice, ok, porque habrá juicio sin misericordia contra aquel que no hace misericordia. La misericordia se gloría triunfante sobre el juicio. Yo le decía a mis niños, yo les voy a dar misericordia porque el Señor me ha dado mucha misericordia a mí, pero el juicio viene, la consecuencia viene, el dolor viene. Dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. También otro versículo nos enseña, por ejemplo, 1 Corintios 10, 23 al 25 dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Después, 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Todos estos versículos nos muestran principio. Vamos a tener cientos de situaciones en el hogar donde podemos perder el balance. Nos podemos ir mucha misericordia y no juicio, para usar el lenguaje bíblico, o mucho juicio y muy poca misericordia. El Señor en su palabra también dice, no todo es lícito, o todo es lícito, pero no todo conviene. Entonces yo siempre usaba la palabra del Señor para en esas situaciones. ¿Debo de darle disciplina o misericordia? ¿Y cómo juzgaba la situación? Yo
eran varias cosas prácticas en mi hogar que yo pensaba. Ok, le enseñé, le instruí, lo practicamos y entendió lo que yo esperaba de él. Si yo podía contestar sí en todas esas, a veces misericordia, pero venía el juicio porque era desobediencia. Si, por ejemplo, yo fallé en una de esas, por ejemplo, algo que por primera vez pasó y es algo que puede catalogarse como desobediencia. Si yo como madre no había hecho mi trabajo, mi responsabilidad, yo no disciplinaba a mi niño o a mi niña porque yo tenía que instruirlo primero. Entonces, esos parámetros me ayudaban a la luz de la escritura cuándo disciplinar y cuándo dar misericordia. Si el niño era un hábito, un mal hábito y era desobediencia constantemente, era una área que el Señor me mostraba para yo hacer un doble esfuerzo de ayudarle a que el niño viera que era pecado delante del Señor esa desobediencia y que eso lo iba a llevar a malas consecuencias si no hacía un cambio. Entonces, cada situación se debe juzgar a la luz de lo que dice la Escritura y definitivamente considerar que el niño es pecador, que el niño nace pecador y que siempre va a estar inclinado al pecado. Y nosotros no le podemos cambiar el corazón, pero podemos instruirlos a lo moral, a lo bueno. Entonces usaba, ok, todo es lícito, pero no todo conviene. Esto va a ser algo que va a ser un hábito, ¿verdad? Hablábamos de los hábitos, un hábito malo, si yo no corrijo esto, se va a volver en una consecuencia muy severa de juicio más adelante en su vida. La misericordia en este momento debe darse porque yo fallé en varias áreas donde no instruí a mi niño. O por ejemplo, si el niño hizo algo y han pasado meses que el niño ha querido cambiar y vuelve a cometer la situación, definitivamente le daba misericordia porque la misericordia triunfa sobre el juicio, como dice Santiago 2:13. Entonces, muy importante ser inclinadas a la misericordia, pero no descartar de que el niño se inclina al mal y debemos ayudarle con consecuencias de que esto va a traerle cosas muy difíciles más adelante si no hace un cambio ahora. Y hay cosas, muchachas, que de verdad solo el Señor va a cambiar. ¿Por qué? Porque solo el Señor cambia el corazón del ser humano. Nosotros no podemos cambiarle el corazón a nuestros hijos. Entonces van a haber cosas en la vida de nuestros hijos que no importa cuánta instrucción le demos, solo el Señor puede hacer un cambio del corazón. Entonces, el prohibir y ser permisivos debemos de verlo a la luz de la Escritura, de que no todo conviene, aunque es lícito, y que debemos definitivamente ayudarle a que la misericordia triunfa sobre el juicio, pero debemos juzgar la situación. Así es que es muy importante verlo a la luz de la palabra, incluso en esas situaciones. Es súper importante esto que comentas. Yo no sé, Nedelka, si nos pudieras recomendar algunos libros, recursos sobre este tema, que ha sido muy interesante. Realmente ha sido muy enriquecedor conocer tu experiencia y lo que el Señor te ha permitido en estos años que has educado y que sigues educando, por lo que veo, a tus pequeños. Y que puedan probablemente, ¿verdad? Si quisieran ampliar un poco más, que yo creo que son temas
indispensables de entender, porque no hay manera, ¿verdad?, en la que podamos tener una maternidad bíblica si no entendemos estos conceptos de la disciplina, ¿no? Incluso de los hábitos, porque entendemos que, como bien lo comentabas, el niño nace con una naturaleza pecaminosa, como los adultos. Entonces, si no hay intervención, fácilmente el niño va a optar por lo que le produce placer momentáneo, por lo que no le causa ninguna dificultad, por lo más fácil, ¿no? O sea, sus elecciones lamentablemente no van a ser hacia el bien, ¿verdad? Va a tener una tendencia ahí que, como bien comentas, no depende de la madre cambiar el corazón, pero Dios nos ha dado herramientas como estas, ¿verdad? El tema de los hábitos es una herramienta que podemos hacer uso, ¿verdad? Que es lícito usarla porque pues Dios mismo ha puesto estas leyes que gobiernan en el pensamiento, ¿verdad? Y que ahora pues también podemos entender como una ayuda que nosotros podemos dar a nuestros hijos, ¿no? Si nosotros tomamos estas herramientas adecuadas, primeramente la palabra de Dios, que es la que nos da esa luz, y como bien lo comentas, nos da las respuestas a todas las interrogantes que pudiéramos tener y nos da los ejemplos también para podernos inspirar. Bueno, qué mejor ejemplo, ¿verdad? Que Jesucristo mismo y su vida para inspirar, ¿verdad? La vida moral del niño y la vida no solamente moral, sino la vida intelectual, porque vaya, la palabra de Dios es útil para todo. Yo creo que ni siquiera pudiéramos decir para qué áreas. Es útil para todo, para absolutamente todas las áreas de la vida. Entonces, no sé, Nedelka, si nos pudieras recomendar recursos, algún libro que Sí, tenga que ver con esto. bueno, como dijiste en la introducción, soy traductora cuando tengo el tiempo, am, y puedo recomendarte muchos libros, pero el único, después de la escritura, obviamente, el único que yo creo que va a ayudar muchísimo es un libro corto, es un libro que cada una de ustedes se va a ver representada en una de esta madre. Este libro se llama Mujeres Piadosas de Tim Challies. Este libro habla acerca de la devoción de la mujer piadosa hacia Dios para poder ejercer su maternidad. Nosotras no debemos identificarnos como madres, como educadoras, como esposas. Nuestra identidad es en Cristo. Yo soy mujer cristiana, que el Señor me ha dado el privilegio de ser madre. Mujer cristiana que me ha dado el privilegio de ser esposa. Mujer cristiana que me ha dado el privilegio de ser tía, amiga, etcétera, etcétera. Entonces, este libro nos enseña cómo una mujer piadosa puede instruir a su hijo y orar por sus hijos. Cada capítulo de este libro corto, 5 páginas, habla acerca de una madre, cómo instruyó a su hijo. Y los hijos son grandes hombres y sus madres, hombres de la historia como Agustín de Hipona, Charles Spurgeon, Timoteo en la Biblia. ¿Qué, qué tipo de mujer? ¿Cómo esa mujer piadosa vivió su maternidad a la luz de la escritura para poder educar a estos grandes hombres que han marcado la historia de nuestra vida desde que, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo? Entonces, yo se los recomiendo el libro, mire, 125 páginas. Tim Challies, un excelente pastor, escritor, conferencista, y es un libro que yo creo que va a impactar sus vidas porque les va a mostrar cómo vivir tu maternidad a la luz de la escritura. Y cada madre viene totalmente de un hogar diferente, mujeres ricas, pobres, mujeres con educación, sin educación, que levantaron a sus hijos para servir al Señor. Cada una usó, si podemos decir, un método diferente en la educación, pero en su maternidad, mujeres devotas, piadosas al Señor, para poder instruir a sus hijos de una manera bíblica.
Se lo recomiendo, sería lindo que lo leyeran y tal vez lo estudiaran juntas, porque al final de cada capítulo hay preguntas. Entonces son cosas que las va a llevar a pensar qué estoy haciendo mal, cómo puedo yo mejorar en esta área con mis hijos, cómo yo puedo involucrar, incluir la palabra de Dios en esta área. Pero es que no sé cómo. El libro les ayuda por los diferentes perfiles de 11 madres a cómo poder instruir a nuestros hijos a la luz de la palabra de Dios. Gracias por la recomendación. Ya tomamos nota del libro y sí, definitivamente vamos a usarlo, a leerlo. Y yo creo, como lo comentas, hasta en grupo para que sea todavía más enriquecedora la experiencia, que es lo que hemos notado, que al leer un libro se vuelve más enriquecedora por justamente, ¿no? Cada una está en un proceso diferente y, como bien comentas, incluso perfiles diferentes, ¿no? Algo que es importante de recuperar este tipo de libros es que en la actualidad, pues justamente carecemos de modelos, ¿verdad? De madres bíblicas en este sentido. O sea, ahora es difícil encontrar un referente, por lo menos visual, en donde te encuentras, en el cual puedas decir, bueno, así es como se vive una maternidad bíblica. Pero bueno, con el referente de estas mujeres seguramente que vamos a encontrar la inspiración que necesitamos, y poniéndonos como en el lugar de cada una, en el contexto, y seguramente encontraremos, no sé, algún perfil que sea un poco como nosotras, ¿no? Exactamente, así es. Son 11 madres. Una, ustedes van a decir, yo soy así. Y ver cómo ella, con el Señor, en su piedad hacia el Señor, pudo vivir su maternidad para la gloria del Señor. Sí, sí, sí. Sí, definitivamente ya lo tenemos ahí en la lista, pues probablemente les anunciamos luego un club de lectura de este libro, porque sí, sí, la verdad es que yo creo que eso hace falta, el referente y el modelo. Es bueno que el Señor también nos permita tomar ejemplo de estas mujeres, porque creo que sí hay una escasez de esos modelos, pero también damos gracias porque pues al día seguimos aprendiendo, y no ha faltado, gracias al Señor, el recurso que nos inspira, ¿no? Para poder llevar una maternidad más bíblica, ¿no? Más apegada. Realmente en la palabra de Dios encontramos todo el consejo, y sin embargo, muchas veces Dios también nos ha permitido, ¿verdad? Encontrar crecimiento, edificándonos así, ¿verdad? En libros, edificándonos en pues buena literatura, pero también entre nosotras, porque lo que el Señor hace en un hogar, ¿verdad? Es siempre inspirador. Y algo que me gustó que comentabas también durante esta plática es que cada familia es particular, ¿verdad? Las necesidades espirituales son generales, todos tenemos esta necesidad espiritual, pero es cierto que cada una tiene una forma de ser diferente, una personalidad, y no es que sea malo, ¿verdad? Desear, hay cosas que son buenas y es deseable ser como esos referentes, pero también hay que estar conscientes que Dios nos ha hecho personas únicas, ¿no? Y que hay un proceso personal que voy a vivir yo, ¿no? Y que probablemente no sea como el tuyo, pero creo que el ver que Dios puede hacer contigo y con otras hermanas, pues definitivamente nos da también esperanza de que podemos tener un caminar cada vez más cercano a la voluntad de Dios, ¿no? Aún en nuestra ignorancia, y no sabemos en qué punto del camino esté cada una de las personas que están aquí conectadas o de las que verán este video, pero hay un lugar en donde esto cobra vida, ¿no? Donde todos estos principios son puestos ahí para la sabiduría, ¿no? De esta vida y de la vida venidera. Al final no importa cuánto nuestros hijos van a aprender en este plano, ¿no? La Biblia habla en Eclesiastés, ¿no? Cuando Salomón dice vanidad de vanidades, ¿no? Y lo refiere, y de hecho hacen el contraste con la neblina, ¿no? Una vida tan pasajera, realmente somos, o sea, la vida en un abrir y cerrar de ojos se va, y sería muy necio de nuestra parte educar y criar a nuestros hijos solo para este plano terrenal, ¿verdad? Y perder de vista la vida espiritual del niño,
y la eternidad que le espera, ¿verdad? Todos tenemos una eternidad que nos espera, pero ¿de qué manera, verdad? Colaboramos a la obra divina en este proceso de instrucción de nuestros hijos que sí nos toca totalmente a nosotras como madres. Así que, pues muchísimas gracias, Nedelka, por la participación. Si hay preguntas, podemos aprovechar unos minutos, por favor. Y Jess nos va a hacer favor de leerlas. Si tienen preguntas, por favor, para enriquecer este espacio también. Y bueno, aprovechar también de la experiencia de la hermana. Si todo es claro, pues qué bendición. Pero si hay alguna pregunta, algún consejo, alguna recomendación que quieran. Amén, una bendición muy, muy grande tener aquí a la hermana Nedelka, ¿verdad? Nos abrió bastante el panorama, ¿verdad? Para seguir en el camino de la crianza y la instrucción con nuestros hijos, ¿verdad? Y para no desfallecer, porque como bien comentaban, es un trabajo difícil, ¿verdad? Y en el que nos podemos incluso a veces cansar, ¿no? Con las situaciones, con los problemas, pero nos da esperanza, hermana, gracias por su testimonio, porque nos da esperanza de que ese fruto va a llegar, ¿verdad? Y de seguir persistentes y de seguir poniendo nuestras vidas como mamás y las de nuestros hijos en las manos del Señor. A mí me pareció muy bonita la charla, Nedelka, ha sido una bendición. Siempre se agradece mucho que en medio de tantas cosas, ¿verdad?, en las que uno puede fácilmente desviar su vista, encontremos hermanas que nos vuelvan la mirada a Cristo y nos recuerden estas verdades, ¿no? El Señor usa la vida de estas mujeres, de estas personas que de verdad se dan a la tarea de animar a otras. Doy muchas gracias. No sé si hay preguntas, creo que ya no, Sí, ¿verdad? sí hay una. Ok, de un evento que va a tener la hermana Nedelka en Texas, de conferencia de hogares piadosos. Si pudiera. Oh, ok, sí. Am, en Laredo, Texas, que es frontera con México, va a haber una conferencia. Yo no voy a hablar, sino es una conferencia que estamos organizando que se llama Hogares Piadosos. Va a ser un pastor de Colombia, Santiago Armel, quien va a estar dando diferentes charlas acerca de cómo manejar nuestros hogares piadosos. Pero no yo, esta vez no. Así es que creo que van a grabar las diferentes charlas que se van a dar y tal vez más adelante, a final de año, puedan verlas. Pero Santiago es un pastor que el Señor le ha dotado en cómo manejar los hogares. Todo lo que abstrae de la palabra del Señor es maravilloso. Por eso yo les comentaba de que no hay absolutamente nada en la maternidad de ustedes que no lo puedan encontrar en la palabra del Señor. Por ejemplo, Lili decía acerca de que el cuerpo y que no es para ponernos una ropa muy bonita. Yo sé que Lili y yo no estamos en contra de la ropa muy bonita, pero yo creo que nuevamente viene a la motivación. ¿Por qué yo quiero? El corazón nos dice que el Señor dice que escudriñemos el corazón por la motivación de ponerme esto o lo otro. También está el otro extremo, una persona que anda totalmente que pudo haber vestido bien, pero se fue a la iglesia de una manera o fue a un lugar que no le dio la energía para ponerse. También eso no es de buen visto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la motivación de que tú haces eso? Entonces, la motivación es algo que debemos hablar con nuestros hijos. ¿Por qué quieres hacer tal cosa? ¿Qué te motiva a que hagas eso? ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Qué te llevó a esa conclusión? Y poder hacerle hincapié a que la motivación es lo que lo va a llevar a tomar una decisión sabia o necia. Entonces es muy importante también enseñarle a nuestros hijos la motivación del por qué hacemos lo que hacemos. Y todo eso
tiene que ver, ¿verdad?, con los hogares piadosos, de cómo instruimos en esa área a nuestros hijos. Yo sé, es un tema que puede hablarse de tantas cosas, un tema lleva a otro, pero lo único que yo quiero dejar muy presente en ustedes es: no crean la mentira y no abracen la idea de la cultura y del mundo de que la Biblia no tiene la respuesta para su maternidad, su matrimonio, su participación en la iglesia, como ser hacendosa en el hogar. La Biblia tiene todas las respuestas que necesitamos para poder vivir el llamado que el Señor nos ha dado. Si solo eres casada, Dios te dice cómo debes vivir. Si tienes hijos, incluso a los abuelos, incluso a las abuelas, a las tías, a los tíos, el Señor nos da todo lo que necesitamos para poder resolver y ayudarle a nuestros hijos cómo criarlos de una manera que nosotras glorifiquemos al Señor y ellos también. Pero se necesita un arduo trabajo, mucho más de la maternidad, de leer las escrituras, estudiar. Y cuando no tenemos la respuesta, hacer lo que dice Tito 2, de buscar a una hermana mayor, más sabia, con más experiencia, con más fracasos, para que nos pueda instruir a cómo nosotros encontrar esas respuestas en la Biblia para poder continuar con nuestro llamado de esposa, de madre, etcétera, etcétera, todos los llamados que el Señor nos dé o los diferentes roles que el Señor nos dé en esta vida. Así que olvídense de todo, pero recuerden eso: la Biblia es suficiente para todo en la maternidad, que es el tema que estamos hablando. Y si no lo saben, busquen a alguien mayor que pueda instruirlas, contestarles esas preguntas conforme a la Escritura, porque la respuesta está allí. Gracias. Igual y solo hago la precisión de lo de la ropa. Sí, claro. Me parece genial cómo lo aterrizas, la actitud del corazón, ¿no? Yo me refería al culto al cuerpo. Ahora es culto al cuerpo totalmente. Me alimento bien para lucir bien. Sí. O sea, la motivación, le diste al clavo, o sea, la motivación que hay detrás de lo que hacemos. Me pareció muy bien. Creo que hay una pregunta, o dos preguntas, Yes. Sí, hay dos preguntas más. Brisa, ¿qué consejos puede darnos para mantener la paciencia y la sabiduría para instruir y disciplinar a pequeños de 3 años? Ay, esa edad me encanta. Yo ya no tengo niños de 3 años, la edad de 3, 4 años, donde la imaginación del niño es maravillosa. Dicen cosas, hacen cosas, me encanta esa edad. Bueno, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5. Ahí leemos lo que es el fruto de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Ojo, no dice los frutos del Espíritu Santo, sino el fruto del Espíritu Santo. Eso es muy importante porque es un Espíritu Santo manifestado, ¿no? En diferentes maneras. ¿Cómo tener paciencia? Yo creo que eso es algo de que vamos a luchar toda nuestra vida. Yo lo creo así. ¿Por qué? Porque es el área donde yo creo que el Señor nos prueba de más. Porque la paciencia es algo que viene del corazón, viene de ese fruto de tener esa comunión con el Señor y de poder entender que Él tiene paciencia con nosotros, que Él tuvo paciencia con nosotros. Entonces, ¿cómo yo transfiero esa paciencia a mi niño? Cuando yo recuerdo la paciencia que Dios ha tenido conmigo. Les voy a contar una anécdota.
cuando mi niño tenía 4 años, porque es la edad de 3 años, 4 años. Recuerdo que yo le leía un libro que le gustaba muchísimo. Y ese libro se lo leía, se lo leía, se lo leía. Y él me decía otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Ustedes saben, a esa edad otra vez la repetición. Y recuerdo un día que le dije, ay, no, ya no lo quiero leer. Inmediatamente sentí como que el Señor me hacía ver. Y cuando tú vienes con la misma petición cada vez, yo no te digo, ay, ya no quiero escuchar esa petición otra vez. Yo tengo paciencia contigo. Yo te escucho cada vez que tú vienes a mí con la misma petición y la misma oración. En ese momento yo paré de hacer lo que estaba haciendo, me senté en el piso y le leí el libro otra vez a mi niño. Mi hija ahora tiene 13 años, tenía 4 años. Todavía recuerdo esa lección de la paciencia, de que el Señor lo tiene conmigo. Si tú recuerdas, el Señor la tiene conmigo, te va a ayudar a tener más paciencia, a poder manifestar ese fruto del Espíritu Santo. Van a haber momentos que vas a fallar, van a haber momentos que vas a pecar. ¿Qué haces? ¿Te arrepientes? ¿Le pides perdón al Señor? ¿Le pides perdón a tu hijo? Y vuelves a empezar de nuevo. Igual cuando fallas delante del Señor, pides perdón, vuelves a empezar. La Biblia dice, Romanos 8:1, que no hay condenación para nosotros los hijos de Dios. Yo no me debo sentir condenada cuando fallo, más bien correr a pedir perdón al Señor por el pecado que cometí. Entonces, van a haber días que va a ser más que otro. El punto es no quedarnos ahí y recordar, si Él tiene paciencia conmigo y es claro que la tiene, yo debo extender esa paciencia con mis hijos y cuando fallo, pedir perdón. Sencillo. Muchas gracias, hermana. Hay otra pregunta de Excel. Dice, ¿cómo balancear la educación en casa y el servicio en la iglesia? Ya que hay iglesias que piden mucha presencia de sus servidores y como educadoras en casa este tiempo se ve limitado. Pero para aquellos que no están familiarizados con el tema, lo pueden ver como descuido o falta de priorizar a Dios por no estar en todas las actividades semanales y que muchas son hasta tarde, lo que falta en los hábitos establecidos en el hogar. ¿Cómo balancear? Educar a tus hijos es servir a Dios, porque el Señor te llamó a ser madre. Entonces, definitivamente son dos áreas diferentes, servir en la iglesia y servir en tu casa, le sirves al Señor. Mira, en el Edén, en el huerto del Edén, ¿qué instituyó el Señor primero, la familia o la congregación? La familia, no la congregación en la iglesia, es la familia. En ningún momento estoy diciendo que falles a la iglesia, que no vayas a la iglesia, que no participes en la iglesia, en ningún momento. O que la iglesia no es prioridad. En ningún momento estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay etapas en nuestra vida que debemos tener prioridad. Si yo a veces con mis niños, 5 niños, yo no participé en la iglesia, de meterme en un ministerio, de estar presente porque va a haber una persona que va a hablar. Yo no podía ir a todas las actividades que la iglesia hacía, porque la prioridad en esa etapa era mi hogar, porque yo le estoy sirviendo al Señor en mi hogar, como le estoy sirviendo en la iglesia, en la congregación. Entonces, no es aquí le sirvo y aquí no. Si me quedo en mi casa no le estoy sirviendo, pero si voy a la iglesia sí le estoy sirviendo.
No, el Señor instituyó la familia primero. Los hijos son prioridad. Pero, pero no significa que no voy a ir a la iglesia o participar. Pero hay etapas en la vida de la mujer en su maternidad. Van a haber etapas donde sí vas a poder servir en la iglesia, vas a poder estar más frecuente en la iglesia. En otras ocasiones y en otra etapa cuando están pequeños y necesitan de tu tiempo, la prioridad es la educación de tus hijos y de estar en el hogar. Y el Señor lo estableció de esa manera porque Él formó la familia primero en el huerto del Edén. Gracias, Jess, y gracias, hermana Nedelka, por las respuestas que nos acaba de brindar. Creo que nos dan luz de justamente estos temas que a veces son un poco controversiales, porque efectivamente no se ve el servicio del hogar, ¿verdad? La mujer que sirve a la familia en el hogar como una forma de servicio a Dios muchas veces. Y lamentablemente sí que algunas actividades en la iglesia consumen el tiempo y aquí bien comenta Gina, si el servir en la iglesia impide que sirvas en tu hogar, hay un problema. Claro, claro, como bien comentas, hay prioridades, ¿no? Y Dios no se equivocó en esas prioridades y nosotros le creemos a Dios, ¿no? Primeramente, entendemos que la relación con Dios es lo fundamental para la vida del creyente, ¿no? Y luego, bueno, tenemos al esposo, ¿verdad? En el caso de las mujeres casadas, que también es una de esas relaciones que Dios nos ha puesto como prioridad en casa. Y los hijos, ¿verdad? Que finalmente, cuando la relación de marido y mujer va bien, ¿no? Los esposos están en la relación adecuada que Dios quiere que tengan en cuanto a las prioridades, ¿no? Esta relación, pues obviamente los hijos también van bien. Y la parte que hablamos es lo de instrucción que nos toca como padres, ¿no? Y bueno, pues en este tiempo hablamos un poquito de todo, pero creo que fue suficiente para darnos luz también de las cosas que deberíamos ahorita ocuparnos en poner en orden, digamos, si es que estamos todavía divagando entre las cosas que son, digamos, una prioridad en el hogar, ¿no? En este caso, el tema de los hijos, de la intervención que como madres, en este caso como madres, tenemos para iluminar también la vida espiritual de nuestros hijos, no con nuestra luz, sino con la luz de Cristo, con la luz de la palabra. Y cómo pues el Señor nos utiliza a nosotros. Somos ese medio que Dios ha establecido para que el niño tenga esa primera relación con Él. Y bueno, de nosotros depende, como hemos visto, ¿no? A lo largo de este tiempo, que nosotros tenemos una responsabilidad grande de empapar de esta cosmovisión bíblica la vida de nuestros hijos en todo, ¿no? En la formación de hábitos, en la disciplina, en el amor, un amor bíblico, ¿verdad? No un amor romántico como el mundo vende. Y la diferencia, ¿no? Que es importante diferenciar cuáles prácticas tengo en mi hogar que no son bíblicas, ¿no? Y cuáles son las prácticas bíblicas a las que yo me debo de ajustar y debo alinearme por amor a Dios y porque sé que su voluntad es buena y perfecta para mí y para mi familia, ¿no? Y no cambia, su consejo no cambia. Los tiempos pueden ser más de una cosa, más de otra. Al final tampoco es nuevo, ¿verdad? El libro de Eclesiastés nos presenta, ¿no? Salomón la idea de que no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? O sea, en todo tiempo ha habido rebeldía de los hijos, en todo tiempo ha habido corrientes, ¿no? En tiempos antiguos, corrientes filosóficas, en todo tiempo ha habido corrientes de pensamiento humano. No hay nada nuevo debajo del sol. Su palabra es vigente, es permanente, no caduca. Sus consejos, como lo comentaba Nedelka, responden todas las inquietudes del hombre, todas las problemáticas humanas que pudiéramos tener se resuelven ahí. Y creo que el consejo final y de algo que podemos extraer de todo esto es busquemos en la palabra y tratemos de adecuar nuestras vidas y alinear nuestros pensamientos y nuestra forma de crianza, porque muchas veces es empapada de lo que recibimos, pero no es bíblico, ¿no? Y algo que se comentó, busquemos modelos referentes
con quienes podemos identificarnos para estimularnos a las buenas obras y a poder llevar a cabo una crianza que sea más apegada a lo que Dios quiere de nosotras. Y en este caso, bueno, de las familias que amamos a Cristo y que somos luz en esta tierra, ¿verdad? Nedelka, unas palabras antes de despedirnos. Bueno, muchísimas gracias. Si deciden hacer un club de lectura de libro Mujeres Piadosas, invítenme, porque me encantaría poder compartir cómo este libro impactó mi vida y cómo al día de hoy, yo lo leí hace 10 años atrás, y cómo este libro al día de hoy los conceptos y los principios y los ejemplos de esas mujeres definitivamente todavía los llevo conmigo y han sido sabios basados en la palabra de Dios. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad esto fue un tiempo muy ameno, muy agradable. Wow, tal vez en algún lugar de México conocer algunas de ustedes y poder compartir con ustedes. Pero qué bendición. Muchísimas gracias por este tiempo y espero volver a conectarme con ustedes en otra ocasión. Dios me las bendiga. Gracias, gracias. No, y mira, ya tomé nota. Seguro que sí te contacto, Nedelka, para abrir este club de lectura de este libro, pero seguro que juntamos un grupo de mamás que queremos leer este libro y bueno, estar también acompañadas por ti que ya tienes una experiencia con este libro y sobre todo también en tu caminar, que ha sido un testimonio muy bonito y que nos inspira mucho también. Así que pues agradecemos mucho el tiempo a todas las que pudieron estar aquí, se conectaron y a las que probablemente más adelante vean este video también, que les sea de bendición como lo ha sido para nosotras. Y pues estamos viéndonos entonces en otra próxima charla. Esperamos, Nedelka, tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Dios me las bendiga. Buenas noches.